Muy buenos días, buenas tardes, digo, y bienvenidos al sexto seminario de este ciclo de seminarios sobre planeación urbana en América Latina, visiones y nuevas investigaciones. Los primeros 5 seminarios los pueden encontrar si es la primera vez que nos acompañen en el canal de YouTube de UCLA Ciudades. Hoy estoy súper contento que nos acompañe el doctor Jaime Erazo Espinosa. Tengo mucho tiempo con ganas de conocerlo y escuchar sobre su trabajo y le agradezco mucho su tiempo. Jaime es investigador del Centro Andino de Acción Popular y profesor en 3 universidades, si es cierto, luego me dices cómo es eso. La Central del Ecuador, Es duro. Americana y de la FLY. Yo con una, pues tengo más que suficiente. Su trabajo se enfoca en temas interconectados y pues realmente difíciles de separar, ¿no? Y estudiar uno por uno, porque es la economía política urbana, el desarrollo de las ciudades en América Latina, el derecho a la ciudad y pues las instituciones, mercados y políticas de suelo urbano y vivienda que sí son muy relacionados. Hoy nos va a platicar sobre valor de vivienda y las infraestructuras de Quito. Así que un aplauso virtual de bienvenidos para Jaime y te paso el Zoom. Bueno, pues muchísimas gracias, Pau y Aurora, y a la UCLA Ciudades por la invitación. También estoy muy contento por conocerles, por conocerte a ti, Pau, y por tener aquí en la sala amigos como David, con quien también trabajamos economía política en regiones distintas, pero finalmente haciendo, diríamos, una suerte de escuela latinoamericana sobre economía política urbana, que es la propuesta que tengo para ustedes. Voy a compartir la pantalla. Muchas gracias otra vez y empezamos. Muy bien. Bueno, pues voy a hablar sobre el valor de la vivienda en las infraestructuras de Quito. No son todos los sistemas infraestructurales, pero sí son 6 que yo consideré dentro de mi trabajo doctoral, además del sistema infraestructural habitacional. Estos 6 son la salud, diríamos, el equipamiento médico, el sistema educativo, luego viene la cuestión hidráulica, eléctrica, los hidrocarburos y también la cuestión de red vial. Entonces, sobre esos 7 sistemas infraestructurales en conjunto, les voy a presentar todo el análisis que desarrollé para mi tesis doctoral, pero diríamos, esto está incluido dentro de toda una iniciativa que está coordinada por el profesor Gustavo Garza, quien fue mi director de tesis doctoral en México, y esta iniciativa se llama Escuela Latinoamericana de Economía Política Urbana, que tiene muchos canales de difusión que se los voy rápidamente a mostrar. Bueno, aquí quise partir mostrándoles algunas de las diferentes caras que tiene la vivienda en Quito. No solamente es la vivienda del centro histórico, sino la vivienda que está en torres de departamentos, la vivienda construida por el Estado a través de desarrolladores inmobiliarios en conjuntos habitacionales de muy mala calidad, diríamos, en las periferias de la ciudad. Están algunos tipos particulares de vivienda que tenemos acá en Quito y en sectores en particular, como es la casa rentera, esta casa que la ven aquí abajo, roja, azul, amarilla, y es una casa que se construye para principalmente rentar, diríamos, arrendar a todo aquel ecuatoriano con la oleada venezolana, a familias venezolanas que llegan y se ubican en esta parte del sur de Quito que ofrece este tipo de vivienda en particular, llamada vivienda rentera. Y hay otro tipo de vivienda que es la que se ve acá arriba, le llamamos acá en Ecuador media agua, porque se la construye en la parte posterior del terreno y casi siempre tiene 2, 3 o 4 cuartos comunicados a través de un pasillo por la parte exterior.
Bueno, toda esta charla y toda esta investigación tiene sostén en la teoría y el valor de las condiciones generales de la producción, que sería todo el aparataje teórico que nos ampara tanto a los integrantes de la escuela como a aquellos que desarrollamos economía política urbana en América Latina. Hay tres libros que vale la pena destacar. Uno se llama Teoría de las Condiciones y Servicios Generales de la Producción, del profesor Gustavo Garza, y luego vienen, diríamos, este es como el aparataje teórico de todo este constructo propuesto para los estudios urbanos en el mundo, y luego vienen otros dos libros que son más los casos desarrollados en función de 12 sistemas infraestructurales distintos para la Ciudad de México. El primer libro, diríamos, El valor de los medios de producción socializado, hace alusión a los estudios, 6 estudios sobre sistemas infraestructurales orientados a empresas, diríamos. Y el libro tercero, o el segundo libro de caso, hace alusión, en cambio, a los sistemas infraestructurales que están más orientados a las familias, como por ejemplo la educación, la vivienda, la cultura, las áreas verdes, en fin. Todo esto, como les había dicho anteriormente, está amparado en este grupo de economía política urbana que tiene un blog. Hace un momentito les presenté el enlace y aquí tan solo les quería llamar la atención porque con David hicimos un llamado para crear un panel sobre economía política urbana en América Latina, avances en la verificación empírica de esta categoría histórica, y logramos hacer, diríamos, organizar 5 paneles que son los que rápidamente los expongo ahí, que van a ser presentados ya en muy pocos días en el ASA 2021 de Vancouver, en Canadá. Esto tan solo por dar cuenta del interés que existe en América Latina y sobre todo en algunas universidades como la de Sao Paulo, el Colmex, en mi caso las US, donde estoy repartido como profesor externo por materia, no es a tiempo completo, diríamos, y así diríamos en otras ciudades de América Latina. Así que hay un interés sobre cómo se desarrolla esta teoría y hay mucho caso en función de ciudades que los vamos encontrando a lo largo de la región. Bueno, voy a partir con la exposición hablando del valor monumental de la vivienda y de una característica especial y además de un axioma. El axioma es la vivienda como componente esencial de toda y cualquier ciudad, diríamos un argumento irrefutable. Y este axioma me da como para poder plantear otros 3 elementos que nos llevan a pensar en la vivienda con todos sus tipos y particularmente en el sistema habitacional, en el equipamiento habitacional. Primero, diríamos, un primer elemento es que la vivienda guarece la familia, se renueva aquí la capacidad laboral diaria de todos los miembros de cualquier tipo de familia y se garantiza la renovación y el incremento de la fuerza de trabajo. Es decir, hay reproducciones simples y ampliadas de esta fuerza de trabajo. La vivienda también, en sentido amplio, es una necesidad general en términos económicos amplios, es un bien de consumo durable, pero dista de ser solo eso, es decir, solamente una mercancía. Es un usufructo individual, es verdad, es un aspecto de consumo personal, hay familias que tienen más de una residencia y por ende se convierte en un usufructo individual. Y también se trata de una mercancía muy peculiar porque alrededor de ella casi todos los países del planeta tienen una estructura estatal que está, diríamos, reflejada en un Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, como es el caso del Ecuador. Por eso se vuelve muy peculiar también. Y finalmente los gobiernos, independientemente del alcance, sea que fuesen locales, regionales, nacionales, intervienen directamente en la producción de esta vivienda y también en la compra. Hay dependencias públicas muy específicas encargadas de resolver el problema habitacional. Cada municipio de los más de 200 que tiene el país, que tiene Ecuador, tienen, diríamos, una dependencia, una empresa de vivienda pública, un instituto de vivienda hecho cargo de este problema habitacional, entre comillas, que diríamos es una cosa transversal a la historia urbana. De formas múltiples actúan los políticos y también a veces de gran envergadura, como los planes
masivos de vivienda estatal que podemos encontrar a lo largo y ancho de América Latina y de Ecuador. Aquí empiezo hablando de la evolución y la estructura urbana de Quito para poner en contexto a quienes no conocen la capital de mi país, que es el polo económico y político más importante del Ecuador. Una evolución del siglo pasado y del siglo actual para que sea corta desde 1921, mostrando cómo ha ido evolucionando la marcha urbana, y al 2021 cómo esa estructura urbana de Quito está compuesta por estas, diríamos, figuras. Estos círculos representan los valles de extensión de Quito, que son los valles que van hacia la Amazonía, diríamos, en términos regionales amplios, y la parte roja, que sería el Quito urbano, la zona consolidada, donde está el centro fundacional, en fin. Pero esta mancha es ahora el distrito metropolitano de Quito, esta cosa, diríamos, tan difusa en algunos lados y tan completa en otros. Aquí, por ejemplo, les muestro algunas de las caras de Quito para que le puedan conocer. Este es el centro fundacional y hacia atrás se ve el sur de la ciudad, que sería la parte popular, la parte más industrial, donde en algún momento se ubicaron muchas de las industrias importantes del Ecuador. Y esto que ven en primer plano es el centro histórico considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO desde 1978. Es junto a Cracovia los primeros en el planeta. Otra de las caras de Quito es, por ejemplo, esta, la del centro norte, donde termina el centro histórico, empieza el centro norte de la ciudad y se extiende, diríamos, le llamamos el extremo norte, pero este es el distrito financiero, comercial más importante, no solamente de Quito, sino de todo el país, y de alguna manera es antagónico a esta otra cara que tiene la ciudad, que es el sur, el centro sur, el sur extremo, en donde históricamente diríamos, se han instalado o ha sido habitado por oleadas migratorias, tanto internas como externas, pero también por mucha gente movida por oleadas de modernización, como del 72 con el tema petrolero, o de antes con el tema del banano, del cacao, en fin. Otra cara del distrito metropolitano. Y finalmente, esta última, que es la cara de los valles, serían los suburbios, como para poderlo entender también, son donde se ubican las nuevas urbanizaciones, las nuevas extensiones urbanas, principalmente de clases medias, medias altas y altas, aunque algunos valles, como el de Calderón, están ocupados por poblaciones de clase popular. Entonces, para poder ver las fases del distrito metropolitano y el distinto tipo de vivienda que se ha hecho en este territorio. Aquí también otros dos elementos para poder analizar lo que les voy a presentar sobre la evolución y la estructura, y es el hecho de cuáles han sido los elementos académicos, técnicos, políticos que han estado presentes en la discusión de la evolución de Quito y cuáles de estos elementos realmente han contado como para poder hacer política pública. En términos resumidos, los elementos que han estado presentes han sido las formas de organización territorial y los elementos que han contado cómo se ha distribuido la población dentro de estas formas territoriales. ¿Qué ha estado presente? ¿Qué elemento ha estado presente casi siempre en la evolución de la estructura urbana? Las separaciones, y las separaciones que aún hoy siguen siendo crecientes. Son zonas reservadas según grupos sociales, y esto lo podemos apreciar desde 1534, cuando se crea la ciudad, hasta la actualidad. ¿Y cuáles son los elementos que han contado en la evolución de la estructura urbana de Quito? Principalmente el precio, siendo esta una de las características del suelo urbano, pero no la única ni tampoco la principal. Y esta única característica, la del precio, ha sido la que ha contado en esta estructuración. Por ende, en forma resumida, la segregación urbana como permanente motivo político para la, diríamos, extensión y renovación de la ciudad. Aquí paso a mostrarles algunos momentos importantes en la historia urbana de Quito como para poder entender la estructura de la ciudad. Y esta es una primera, la del crecimiento radioconcéntrico, que diríamos empieza en 1534,
pero tenemos referencias bibliográficas importantes a partir de 1748, diríamos. Ya hay mapas, ya hay gráficos, ya hay escritos, y por ende decimos 1748-1904. Aquí domina la segregación urbana. ¿Qué había? Había saturación, había compactación, había consolidación central. Eso es lo que conocemos como el patrimonio cultural de la humanidad. Pero ¿qué contaba? Contaban mucho las contradicciones, las relaciones de producción, de socialización de las fuerzas productivas. En lo económico, por ejemplo, la valorización del suelo urbano sin control empieza a ser como una línea de acción para la política. En lo espacial, la mancha empieza a tornarse negra porque el centro fundacional empieza a expandirse, y en lo político empiezan a aparecer los terratenientes urbanos. Y ojo con el terrateniente urbano, porque evoluciona al desarrollador inmobiliario de la actualidad. Entonces, estos terratenientes urbanos en 1748 empiezan a darle un nuevo contenido a la política urbana municipal, y es con estos, diríamos, contenidos de la forma radioconcéntrica que pasamos a una expansión longitudinal, norte-sur, que es casi como siempre se le ve a la ciudad. Entre 1904 y 1960 ya la urbanización se vuelve específica y se vuelve alargada. Ya podemos hablar, diríamos, de sectores importantes como la Mariscal Sucre, que hace que se extienda hacia el norte de la ciudad, pero también la Villaflora, que hace que se extienda hacia el sur la ciudad. Entonces el núcleo urbano fundacional se extiende, y aquí, por ejemplo, lo que se da es una expansión hacia el norte, un modelo jerárquico, muy segregado. Viene un conjunto, en especial un pensador, un arquitecto urbanista uruguayo llamado John Odriozola, que antes estudió en Francia con Le Corbusier, y él crea el plan regulador de Quito recién en 1945, pero no solamente hace ese plan, sino lo hace para otras 4 ciudades más, y crea la primera facultad de arquitectura en la ciudad, entonces en el país. Por ende, hay, diríamos, como una cuestión en la que cuentan los sujetos sociales asumiendo ya posturas muy expresas, como esta de planificar la ciudad, de darle unos trazados viales, en fin. Llega esta modernización de carácter metropolitano, así en tema grande, porque en los 60, 70 empieza el boom petrolero, no hay rupturas, sino niveles más elevados de evolución para la segregación, porque surge más claramente la segregación por usos, que se dio promoción de concentración en los polos y de exclusión. Eso era lo que la política hacía. Promocionaba concentración y también promocionaba la exclusión, porque construía con ese boom petrolero mucha vivienda estatal en la periferia, y luego llevaba con el municipio la infraestructura. Entonces, esa promoción de concentrar y de expandir se hacía o se empezó a hacer durante esta época. ¿Qué contaban? Algunas garantías municipales, esta cosa de tener fracciones urbanas a cargo de terratenientes garantizados por la política pública. En lo espacial, por ejemplo, ya teníamos territorios especializados en Quito, como por ejemplo el del Aeropuerto Internacional o la zona de la Carolina, que actualmente es una de las zonas más caras a nivel de toda América, con mayor interés inmobiliario. Luego pasamos a esta otra fase, ya la final que les comentaba antes, y es la de la constitución del Distrito Metropolitano de Quito, que empieza en el 70 con el boom petrolero, pero en el 93 como que toma ancla, porque ahí nace la ley del Distrito Metropolitano de Quito y le da a la ciudad y al cantón que contiene esta ciudad un carácter especial, y le eleva a distrito metropolitano dentro de todo el acontecer nacional del país, y es el único, diríamos, hasta la actualidad, y esto hasta hoy sigue dándonos para pensar sobre esta segregación apartada, que es otra forma en la que se ha constituido Quito. ¿Y a qué le llamamos segregación apartada? A esto que, por ejemplo, podemos ver en lo político, la puesta en marcha de políticas que consolidan la segregación urbana como un modo de hacer ciudad, que es lo que tenemos acá, y en lo espacial, cómo se va reduciendo el territorio, ya no en términos de distancia, sino más bien como un elemento de producción. Ya no le vemos al centro fundacional dentro del alargamiento de Quito, sino ya vemos a un territorio, diríamos, en forma o en modo de producir.
Aquí un resumen de cómo ha sido esta evolución, este desarrollo histórico, demográfico y urbanístico que se dio entre el 34 y el 42, y luego cómo la modernización metropolitana desde el 42 hasta el 2010 ha hecho lo que hoy conocemos como Distrito Metropolitano de Quito o simplemente Quito. Y aquí entonces paso a contarles cómo hice la investigación del valor de la vivienda en las infraestructuras de Quito, ya teniendo, diríamos, este conocimiento de la estructura urbana sobre la cual vamos a indagar. Aquí unas 236 páginas de notas bibliográficas que recogí y que estuvieron divididas en 3 segmentos. 1, el inventario habitacional de la ciudad, que era lo que me interesaba. 2, el proceso de expansión de Quito, las redes y los equipamientos. Y 3, las acciones gubernamentales y empresariales, siempre con contexto latinoamericano, con contexto regional, pero también internacional. ¿Por qué eran estos? Jaime, no te escuchamos. Fuiste al mudo. Ok, perdón. Primero el inventario habitacional para poder entender las particularidades de la vivienda, luego el proceso de expansión para poder entender el suelo habitacional en relación con otros sistemas habitacionales, y tercero, con otros sistemas infraestructurales, y tercero, las acciones gubernamentales para poder entender los esquemas de intervención que han habido en la ciudad en función de la vivienda a lo largo de todo este tiempo, de esta historia. Hice estas tablas de Excel que ya todos los profes las sabemos hacer para poder capturar números de viviendas particulares por tipo, superficie de suelo urbano, tipo y uso, unidades y áreas según tipo de suelo urbano entre el 2005 y el 2013. Y estas, diríamos, fueron las iniciales hasta poder llegar a esta que ya está, diríamos, reflejando tan solo cómo se distribuye la red vial en todas las parroquias urbanas que hacen el Distrito Metropolitano de Quito y cómo este inventario vial se relaciona con toda, diríamos, el inventario de las otras 6 infraestructuras que les había mencionado. Sobre este voy a regresar al final, solo que aquí les quería mostrar la evolución de cómo empezó la investigación y cómo casi terminó la misma. También fue importante recoger los mapas del distrito metropolitano históricos y por diferentes sectores, dado que el distrito tiene, por ejemplo, 64 comunas indígenas, muchas de las cuales se urbanizaron con la evolución de su estructura, y esta, diríamos, recolección y entendimiento de cómo se fue poblando la ciudad fue importante para poder abordar su valor. También 45 documentos de política urbana reunidos desde 1945, cuando se empieza a trabajar políticamente la ciudad, y que han sido elaborados por 16 distintos autores ecuatorianos desde 1748, esto era lo interesante, por la Academia Nacional de Historia, hasta el 2010 o hasta el 2011, vamos a decir, con el Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial de la ciudad. Entonces, todo este conjunto de documentos también servían para el análisis. Finalmente, 72 tablas de información inmobiliaria entre el 2009 y el 2011 para poder captar todos los proyectos inmobiliarios y la evolución de estos proyectos inmobiliarios dentro del distrito metropolitano. Por ende, era muy importante lo que diga el sector privado en función de la evolución de la estructura de la ciudad. Así, diríamos, con toda esta recopilación, ya aquí lo que puedo presentarles es como los argumentos sustanciales tanto del equipamiento habitacional como de su correlación con otros sistemas infraestructurales. Ahí está Ecuador, ahí está Pichincha, y dentro de Pichincha, aquí está Quito, lo que está en violetita. Ese es el distrito metropolitano, ese es un cantón especial, pero los otros que están a su lado, los, diríamos, territorios adjuntos, también son otros cantones del Ecuador. Por tanto, Quito es un cantón especial por ser un distrito metropolitano. Quito tiene parroquias urbanas y rurales que configuran su estructura, y son todas estas 65 aquí,
mostradas, y además desde 1993, como les decía, es el único distrito que tiene el país. Hasta el 2010 hubo 1.619.000 y pico habitantes y fue la segunda ciudad más poblada. Y esta es la base material constituida por infraestructuras y servicios. Son 324 kilómetros cuadrados dentro de sobre los cuales hay 764.167 viviendas que están distribuidas en 37% de suelo residencial de toda esta estructura urbana. ¿Esto qué nos quiere decir? Que hay un alto porcentaje de suelo residencial que caracteriza a la ciudad, que las más de 700.000 viviendas son el componente principal de la ciudad, que la base material está condicionada por la heterogeneidad de las viviendas, como les había mostrado en ese gráfico anterior, y que por ende el tejido urbano producido históricamente es un verdadero factor de producción. Han habido 7 planes directores para las ciudades de 1942 y de estos 7 planes hay 2 cuestiones fundamentales. Una, las formas como se planeó Quito de consideraciones micro a macrosistémicas, y 2, cómo se fueron implementando políticas urbanas en el marco de una suerte de promoción de la ciudad. En cuanto a la producción del equipamiento habitacional, aquí lo que quiero mostrarles son algunas de las características importantes de este equipamiento. Por ejemplo, vamos con la primera, son las acciones gubernamentales locales y nacionales. Por ejemplo, en los 70 hay una primera gran expansión del equipamiento habitacional promovida por la Junta Nacional de la Vivienda. En los 80 se promueven los sectores populares y por ende se extiende más la ciudad. En los 90 surge el bono de la vivienda, que hasta ahora no rige, el modelo ABC, ahorro, bono y crédito, regentado por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, MIDUVI. Y en el siglo XXI hay, diríamos, una segunda gran expansión debido al segundo gran boom petrolero del 2006. Todas estas acciones gubernamentales hacen que para 2010 hayan 764.167 viviendas. Punto 2. ¿Cuáles eran los acontecimientos multidimensionales de procedencia nacional y extranjera? Primero, el previo auge petrolero del 69 al 71. Segundo, el auge petrolero del 72 al 81. Tercero, la crisis económica del 82 al 90. Cuarto, la predolarización que se da en los 90. Y quinto, la posdolarización del 2001 hasta hoy. Todos estos elementos, diríamos, multidimensionales, hacen el equipamiento habitacional de la ciudad. Tercero, hay periodos de organización territorial de Quito que debemos considerar. Uno, es el de desarrollo histórico, demográfico y urbanístico que dura hasta el 42. Pero a partir del 42 hay una modernización de carácter metropolitano que va, diríamos, para mí hasta el 2010, para la investigación que hice, pero sigue, diríamos, más allá, hasta ahora el 2021 y seguro hay muchos años más. Cuarto punto, hay desarrollos de esquema privados de intervención, el tejido habitacional como punto estratégico de acumulación, y esto tenemos que tenerlo bien presente. Todos estos elementos, diríamos, de síntesis de ese trabajo recopilatorio anterior me llevan a decir que el tejido habitacional de Quito es uno de los principales y más dinámicos indicadores de la evolución y el crecimiento económico de la ciudad, y es un componente esencial y relevante de la misma. Aquí paso ya al valor de las viviendas y condiciones generales de la producción, que es, diríamos, el trabajo que hacemos con la Escuela de Economía Política Urbana. El punto de partida siempre van a ser analizar las determinantes de la producción de ese tejido habitacional, como les había mostrado antes, y en este análisis hay algunos puntos importantes para poder entender lo que ha pasado con la vivienda en Quito. Por ejemplo, en 1650 tan solo eran 38.500 habitantes que habitaban 2.500 casas. En 1966 ya eran 51.000 en 230 hectáreas. Para los 70, así saltándome, 140.000 viviendas por 709.000 habitantes en 3.000 hectáreas, diríamos, como para ir mostrando la evolución. Entre 2001 y 2010 se produjeron 327.793 viviendas nuevas.
Con todo esto, ¿qué quiero decir? Que en diferentes momentos y con diferentes enfoques, la vivienda ha sido estudiada desde sus características convencionales, a las cuales incorporará el valor del completo aparataje infraestructural y la relación espacial de este con otros sistemas infraestructurales. ¿Cuál es la hipótesis general que planteo para la investigación? La siguiente: el valor monetario del tejido habitacional de Quito está en función de las relaciones espaciales de este con el resto de tejidos urbanos de la ciudad, que es igual a decir con el resto de sistemas infraestructurales o con el resto de sistemas de condiciones generales de la producción. Esta es la caracterización del inventario que hice con todas esas tablas inmobiliarias que encontré, con toda la información histórica a partir de 1534, y entonces inventarié 1107 proyectos habitacionales a los cuales les pude dar seguimiento, diríamos, en la investigación, que estuvieron distribuidos en 46 de las 65 parroquias, ven que son las unidades más chiquitas, que componen la ciudad. Y en 6 tipos, diríamos, para el censo nacional hay 3 tipos, yo hice 6. Uno, el de vivienda independiente, y ahí les puse una foto de cuál más o menos sería el promedio de vivienda independiente en Quito. Esto es el 54.1%. Claro que como vivienda independiente uno puede encontrar, diríamos, mansiones al nivel de América Latina y al nivel de Ecuador, ¿no? Pero diríamos mansiones también, pero el promedio del 54.1 es esa vivienda individual que está ahí arriba. El punto 2 es la vivienda de inquilinato, el 31.2%, y está casi toda contenida en estos grandes bloques de departamentos, tanto públicos como particulares, distribuidos a lo largo y ancho de la ciudad. Tercero, un 12.9% es la vivienda de inquilinato o esta vivienda rentera que les hablaba al principio, que se construye muy informalmente, muy progresivamente y que alquila de 1000 formas distintas, piezas, cuartos, habitaciones, departamentos de una, con baño aparte, baño colectivo, en fin, de esto tenemos un 12.9%. Luego este otro tipo de vivienda media agua que se construye atrás del terreno, un 1.7%, luego un 0.1% compartido para esta vivienda de tipo rancho, covacha y choza, y esta otra que es la otra vivienda particular. Dentro de ella, por ejemplo, entra algo que acá le llamamos guachimanía, que es la vivienda que se construye en los terrenos donde se están haciendo grandes edificaciones, grandes bloques de departamentos, y ahí llega el conserje a vivir y es el guachimán de la obra, y a esa vivienda se le llama guachimanía. Entonces esta vivienda que puede acoger a una familia por 1, 2, 3 años, lo que dure ese gran proyecto inmobiliario, es la otra vivienda particular de un 0.1%. Entonces ese es, diríamos, todo el trabajo de campo resumido en 1100 proyectos habitacionales a los cuales les di seguimiento. ¿Qué hice con estos 1100 proyectos, con estos más de 1000 proyectos habitacionales? Lo siguiente: creé unas fichas para poder por cada uno de ellos ingresar información que devenía tanto de los planes desarrollados por el municipio de Quito, como por los datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censas del país, y a estos los distribuí en 2 tablas. Una primera tabla que me hable únicamente de lo que era, diríamos, la superficie, el territorio, la densidad, la población, y otra que me hable específicamente solamente de la vivienda. Tanto de la vivienda en función de los 6 tipos que había yo creado, como de su valor recogido en función de toda esa información comercial de las tablas inmobiliarias. Y con esto lo que hice fue calcular la inversión acumulada desde el, diríamos, 1534 hasta el 2010 para poder encontrar los valores monetarios acumulados por cada uno de estos sectores a lo largo de la historia de la estructura urbana de la ciudad. Aquí les pongo tan solo el ejemplo de Calderón, que es una, diríamos, una zona administrativa de Quito y está conformada por 2 parroquias. Entonces, si se fijan en el mapa, todo esto es en amarillo claro, es el distrito metropolitano, y tan solo estoy mostrando información de una de sus parroquias, que es Calderón.
está ubicada en un valle, es una de las más populares y es una de las más importantes de la ciudad. Sobre esta parroquia, ¿qué podemos decir? Por ejemplo, que Calderón, como parroquia, fue creada en 1899 de forma civil. De Llano Chico, que es su otra parroquia adjunta, podemos decir que fue creada en 1944, que tiene la UNA 7.917 hectáreas como parroquia y que tiene solamente en suelo habitacional 3.374 ocupadas. Lo mismo podemos decir de Llano Chico, en función de los tipos de suelo habitacional, en función de su población, en función de su densidad. Ahora, de esta parroquia, ¿qué podemos decir en cuanto a su vivienda? Que tiene o que tuvo hasta 2010 32.850 viviendas, de las cuales 37.000 fueron independientes, 8.000 departamento, 2.000 renteras, 3.000 mediaguas, 190 ranchos y 264 guachimanías, por ejemplo. Y aquí sus porcentajes. Luego, ¿cuál fue el precio promedio? De la vivienda independiente, el precio promedio fue 42.646.7. Del departamento en vivienda o edificio, 36.376. Para poder calcular la vivienda, diríamos, para poder calcular el valor de la vivienda rentera y de los otros tipos de vivienda, aquí creamos dos coeficientes. Uno, el coeficiente de ajuste al precio promedio y otro, el coeficiente de tipo de vivienda. Este en función de, diríamos, la historia de la vivienda, 1899, pero hay viviendas en el centro histórico desde 1534. Entonces, este coeficiente de ajuste al precio promedio incidía sobre el año. Y el otro, el coeficiente de tipo de vivienda, nos servía para poder encontrar los valores de la vivienda de inquilinato, que no está registrada en ningún lado de la ciudad ni en ningún lado del país, la vivienda tipo mediagua, que pasa lo mismo, y estos otros tipos de vivienda, ranchos, guachimanías, en fin. Con estos coeficientes de tipos de precios y de tipos de viviendas, multiplicamos estos valores promedios por estas cantidades encontradas en cada una de las parroquias y llegamos a unos valores aproximados sobre el equipamiento habitacional. Sumando, diríamos, el valor de cada uno de los sectores que hacen el equipamiento habitacional, podemos decir que el equipamiento habitacional de la parroquia rural de Calderón llega a ser o llegó a ser en 2010 de $1.505.373.316. Esto igual para la parroquia Llano Chico, sumadas tendríamos el valor del equipamiento habitacional de una administración zonal de Quito. Esto mismo que hice para Calderón, lo hice para todo el distrito metropolitano. Aquí está Calderón y si ustedes se pueden fijar en los puntitos para ir recorriendo el territorio del distrito. Aquí está el centro, la Manuela Sáenz, donde está, diríamos, el centro fundacional de Quito. Aquí está la zona La Delicia, Los Chillos, Eugenio Espejo, Quitumbe, Eloy Alfaro, Tombaco. La caracterización de este inventario habitacional en Quito me lleva, diríamos, a encontrar valores del equipamiento habitacional acumulados desde 1534 para cada una de sus parroquias urbanas y rurales, pero también para sus administraciones zonales. Y me lleva a encontrar un valor acumulado para el equipamiento habitacional de la ciudad hasta el 2010 de $32.086.356.102. Y aquí diríamos una primera conclusión. Quito tuvo un inventario habitacional de 716.890 viviendas particulares habitadas y clasificadas en casas independientes, departamentos en casas o edificios y casas renteras en 2010. Estuvieron distribuidas en 36.959.4 hectáreas de suelo urbano de uso habitacional, que correspondió al 48.7% de la superficie urbanizada del distrito metropolitano. Para este stock se estableció un valor monetario estimado en 32.000 millones de dólares a precios del 2010. Esta sería como una primera gran conclusión
del valor monetario acumulado del equipamiento habitacional de Quito desde 1534 hasta el 2010. Y aquí, diríamos, se guardan las características esenciales de lo que es el suelo y de lo que es la vivienda, no solamente resumidas al precio, sino, diríamos, a todo lo que incluye la vivienda. Este, diríamos, es una ficha que creé ya con todos los datos procesados y con todo lo que agrega esta investigación a la ciencia urbana ecuatoriana y latinoamericana también. 105 nuevos datos estadísticos no convencionales, porque son datos de valor, no son datos de precio, y 168 convencionales sobre la infraestructura habitacional de Quito. Y otra vez les traigo como ejemplo Calderón y Llano Chico, porque son, diríamos, zonas muy desarrolladas, populares, como promedio de la ciudad, y no solo de Quito, sino de América Latina, para poder entender. Aquí, por ejemplo, yo puedo decir, en cuanto a los datos estadísticos no convencionales, que es lo que dice NC, que el valor individual de la vivienda independiente en Calderón y Llano Chico es de 29.852 en promedio. Por ejemplo, la media agua en este sector vale 11.000 o valió 11.941.1. Pero también puedo hablar de los valores acumulados. Este, diríamos, es el precio comercial del 2010 que le calculé, pero este es el valor acumulado de la vivienda de inquilinato desde 1534 hasta el 2010, que es totalmente distinto a solo el precio. Esta es una foto de Calderón y Llano Chico, como para que puedan tener una idea. La investigación también me reflejó la tenencia de la vivienda en los hogares. Aquí, por ejemplo, un 33% de los hogares tiene vivienda arrendada, es decir, vive en este tipo de vivienda, en esta de 44.779. Tiene un 35% de viviendas son propias y pagadas, un 10% son cedidas, el 8% es propia, el 13% es propia pagándose y por último el 1% es anticreces. Aquí también puedo decir que la superficie habitacional de todas estas viviendas es de 3.951, que por ejemplo el suelo residencial ocupa el 68.7% de toda esta parroquia de Quito. Y al final podría decir que se estima que el déficit de viviendas y de suelo habitacional de esta administración en particular es de 19.000 viviendas y de 1.343 hectáreas, es decir, un compendio completo de lo que es el equipamiento habitacional, de lo que tiene y de lo que le falta, digamos, para poder incluso cubrir el déficit. Y esto por cada una de las parroquias y de las administraciones zonales, que se las muestro rápidamente para poder pasar, sin comerme más el tiempo, a la cuestión infraestructural, que ya llegué aquí. Todo este mismo trabajo que hice con el inventario habitacional para poder calcular el valor, lo hice con el sistema educativo, y esta sería el cuadro que resume no solamente la dotación, sino también el posterior cálculo de valor de esta dotación, de este sistema, que es el educativo por cada parroquia urbana, por cada parroquia rural de todo el distrito metropolitano de Quito. Luego está el aparataje infraestructural médico, está el sistema de abastecimiento de agua y de obras de saneamiento. Como ven en la tabla, va siendo acumulativo porque cada sistema se yuxtapone sobre la vivienda para poder entender qué pasa con ella y cómo ella se relaciona, cómo el valor de ella se relaciona con el valor de los otros sistemas. El sistema de generación y transmisión y distribución eléctrica, el de dotación de hidrocarburos y finalmente el de red vial. Aquí está, diríamos, toda la dotación y el valor de la red vial para cada una de las parroquias correlacionado con el sistema habitacional. Finalmente, esta es la distribución de los sistemas infraestructurales en la ciudad, ya por sectores. Aquí tienen la superficie vial en kilómetros cuadrados, tanto la dotación, diríamos, para Calderón son 966.7 kilómetros cuadrados de vías, pero también diríamos que tienen un valor de 90.730.341 dólares, frente al centro histórico que tiene 333.8 kilómetros cuadrados. Ahora, siguiendo con Calderón, no solo se puede hacer esta lectura, sino se puede decir que hay 966.7 kilómetros de superficie vial,
que consumió hasta el 2010 8.372.994 kilovatios por hora de energía eléctrica, que también consumió 10.118.147 metros cúbicos de agua potable, que también consumió 9.113.4 toneladas de GLP, que es gas licuado de petróleo o el gas que utilizamos para de consumo doméstico acá en Ecuador, que también esta parroquia tiene 18 unidades médicas y que tiene 146 unidades educativas. Combinando, diríamos, todo esto, llegamos a tener los valores no solo de la infraestructura habitacional, sino también de la infraestructura de otros 6 sistemas infraestructurales para obtener ese valor que ahí está resaltado en tomate, de 13.512.137.985. Es decir, la segunda gran conclusión es que el stock infraestructural de Quito fue establecido con un valor de 13.512 millones de dólares a precio de 2010. Esto, en comparación con los 32.000, diríamos, hace entender que es casi 1.3 el valor del sistema habitacional de Quito frente al valor del sistema habitacional, del sistema infraestructural de la ciudad. Muy bien, muchas gracias. Esta era la presentación que hice para ustedes, que se llamó el valor de la vivienda y las infraestructuras de Quito. Quedo atento a las preguntas y también al debate. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Súper interesante. Ahora vamos a tener tiempo para preguntas. Si quieren, si tienen una pregunta, pues la pueden poner en el chat. Yo voy a empezar con, bueno, me llevó a pensar lo de la economía política urbana. Me recuerda, o sea, la idea de la máquina de crecimiento urbano de Estados Unidos, no sé qué relevancia tiene para el caso de Quito, y sobre todo lo que me llama la atención es un porcentaje un poco más elevado de vivienda en renta que a comparación con otras ciudades latinoamericanas de ese tamaño, ¿no? Y cómo ves la relación entre quién es el dueño de las tierras y quién, o sea, la concentración de los dueños de terrenos en la ciudad central en relación a las políticas urbanas y como esas relaciones, y si hay una influencia del número de la tasa elevada a tasa alta de renta. Y pues eso, tengo otras preguntas, pero no sé si tienes una reacción a esa idea de quién está empujando las políticas urbanas y cómo influye la distribución de los terrenos. Ok, sí, para empezar está bueno. Hay una categoría analítica dentro de la economía política urbana y es la de la ciudad como una fuerza productiva o la ciudad como un motor de producción. Y esto es entendible desde el punto de vista de lo que significa la producción. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar en una vivienda, cualquiera sea ella, como el reducto en el cual se resume absolutamente toda la ciudad, es decir, en donde se resume el agua, la telemática, la cultura, el arte, la educación, el espacio público, porque tú lo comentas, tú lo vives. Si en una ciudad, diríamos, en una ciudad no se recoge basura, es en una vivienda donde tú comentas con tu familia, sea el tipo que fuese, sobre por qué no se recoge la basura. Entonces, si en una vivienda se resume tanto la ciudad, diríamos, es importante entender que a partir de estas familias que son unidades de producción, se puede comprender a la ciudad como un conjunto de familias, pero como un gran motor de producción, como una gran fuerza productiva. ¿Y por qué es una gran fuerza productiva? Porque en el tiempo se ha ido yuxtaponiendo una cantidad de sistemas infraestructurales que en algunos momentos han sido, diríamos, más importantes que en otros, pero algunos no dejan o no han dejado nunca de ser importantes, como la alimentación, como el agua,
en fin, pero la telemática es un sistema infraestructural últimamente impuesto, últimamente yuxtapuesto con la vivienda, muy relevante con la pandemia. Saltó a la luz la teleeducación, la telesalud. Prácticamente nosotros los profesores pasamos, que digan, 16 horas conectados a la teleeducación en cualquier parte del planeta. Entonces, esta cuestión telemática hizo que repensemos nuevamente la productividad dentro de las ciudades, porque cuán productivos nomás somos los profesores con la telemática dentro de nuestras casas. Y qué importante es que nuestras casas tengan las mejores condiciones urbanas como para que los profesores podamos ser lo más productivos posibles con esas condiciones urbanas. Así que si ya tan solo pensamos en estos actores sociales dentro de una ciudad y en una parte tan chica de la ciudad como puede ser una vivienda, podemos entender toda la importancia y la fundamentación de la productividad urbana a partir del equipamiento habitacional. Así que me parece que es importante también destacar que esta categoría de la ciudad como motor de producción, como fuerza productiva, es una categoría esencial para la economía política urbana. Luego, tu segunda pregunta sobre cómo se concentra la propiedad. Esto es interesante porque capaz que han visto algunos estudios inmobiliarios sobre América Latina donde siempre se destacan algunos barrios o algunos sectores de Ecuador que, siendo un país pobre en contexto, digamos, en sentido general, alberga algunos de los sectores más caros de toda América Latina. Acá en Quito, no para irme a las clases altas o a los sectores clase medieros altos o altos, sino a los clase medieros clase medieros formados, en fin. Está, por ejemplo, Ponciano, que es uno de los barrios, una de las parroquias que se destaca entre los sectores de clase media en toda América Latina porque tiene mucho bienestar urbano, porque tiene, diríamos, un suelo asequible, una vivienda asequible, espacios, diríamos, verdes muy bien tratados, en fin. Pero esa como atención inmobiliaria que tiene Ponciano no es la que tiene La Carolina, o no es la que tiene, por ejemplo, San Borondón en Guayaquil. Y San Borondón y La Carolina se destacan en toda América Latina por ser algunos de los sectores con el precio por metro cuadrado más alto de toda América Latina. A lo mejor para Estados Unidos puede parecer muy bajo esto, pero por ejemplo decir que en Ecuador un metro cuadrado está entre los 2.800 dólares y 3.300 o 3.500 es muy caro, demasiado caro. Entonces, Quito tiene un sector como La Carolina en donde el precio de metro cuadrado por suelo, el más alto, llega a 3.500, 3.800 en edificios súper exclusivos, y esto se destaca a nivel latinoamericano y forma el conjunto de los sectores más, diríamos, exclusivos de la región. Ahora, ¿por qué La Carolina destaca? Porque en La Carolina se ha acumulado y se sigue acumulando o sigue siendo el sector en donde siguen actuando esos terratenientes urbanos que surgieron en 1748 o antes, que se convirtieron en desarrolladores inmobiliarios y que tienen aquí, en la Carolina de Quito, un sector en donde poder hacer experimentación de acumulación, de reacumulación inmobiliaria permanentemente, porque tienen a su favor el fenómeno de la renovación urbana, es decir, ni siquiera tienen necesidad de extenderse, no sé si se entiende. Ellos tan solo pueden actuar renovándose, y actúan renovándose comprando propiedades muy chicas, construyendo edificios muy grandes, diríamos, con muchísimos departamentos, con grandes firmas y vendiéndolos muy caro. Entonces, ¿en dónde está la evolución de los terratenientes urbanos? En la Carolina de Quito y en edificios, diríamos, muy, no sé, exactos, como por ejemplo decir el Atelier. Si ustedes lo revisan, van a encontrar un ejemplo claro de dónde se ubica el desarrollador inmobiliario quiteño, que era el terrateniente urbano de hace 2 siglos. Muy interesante. David, tenías una pregunta y luego si tienen preguntas para el chat, hay algunos, pero si quieren agregar más, ahí está. David. Sí, muchas gracias, Pablo. Jaime, bueno, pues muchas felicidades por haber concluido la tesis doctoral y tu presentación. A mí me emociona mucho escuchar, ¿no? Y ver cómo estás siendo punta de lanza en estos esfuerzos por cuantificar el valor del equipamiento habitacional en las ciudades. Y yo, por supuesto, esperaría
que esta metodología sea replicada en muchas más ciudades y podamos generar este tipo de información. O sea, siento que se posibilita pensar en cuantificar esto hacia adelante, ¿no? En otras ciudades. Mi pregunta específica para ti es, desde tu perspectiva, Jaime, ¿cuáles van a ser las preguntas de investigación que se van a volver investigables a partir de cuantificar el valor del equipamiento habitacional en las ciudades latinoamericanas? ¿Qué tipo de preguntas se posibilita comenzar a explorar? Y además yo quisiera saber qué sigue para ti, cuáles van a ser los siguientes pasos en tu agenda de investigación. Ya. Chévere, muchas gracias, David. Bueno, ahí contarles que con David también trabaja economía política. Con él, como les decía al inicio, planteamos una propuesta de panel para el ASA. Siempre es importante en la ASA discutir cuestiones que estamos reflexionando equipos de profesores, y pensábamos al principio no tener, diríamos, acogida, y terminamos planteando 5 paneles sobre economía política urbana, y algunos con énfasis, por ejemplo, en Brasil, otros con énfasis en la cuestión habitacional, solo en la academia estadounidense, en fin. Entonces, esto diríamos como antecedente. Luego, en relación a la réplica de la metodología, a mí me parece fundamental. No es una metodología sencilla, es el método histórico estructural positivista, no positivista desde el punto de vista de la pura estadística, sino de la estadística con propósito, es decir, uso la estadística con el propósito de cuantificar un equipamiento social como el de cultura, por ejemplo. Pero, diríamos, desarrollar esa metodología desde el punto de vista histórico estructural es revisar actas históricas desde 1534 que te hablen de casas, que te hablen de agua, que te hablen de luz, de cuándo llegó, no sé, el primer teatro a la ciudad y dónde se instaló y qué vivienda ocupó. Y eso fue generando el sistema de cultura de la ciudad. Entonces, optar por replicar una investigación de este tipo es entender el método que subyace a la investigación de economía política urbana. Y el método que subyace a la economía política urbana es el histórico estructural. Por tanto, hay que amistarnos mucho con la historia urbana latinoamericana, urbana, ecuatoriana, colombiana, en fin, mexicana. Y también tenemos que amistarnos con el uso de la estadística a favor de la demostración de los valores acumulados o de los valores monetarios acumulados, para entonces aquí, a partir de esto, que era lo que tú preguntabas, ¿qué podemos hacer? Mira, a mí me parece que es importante en el carácter de fuerza productiva que tiene la ciudad, presentarle al Estado, diríamos, una cantidad enorme de políticas públicas que le vean a la ciudad no sectorizada como vivienda, no sectorizada como cultura, o mejor dicho, no solo sectorizada así, sino también ver la política pública en función de una cosa mucho más integral, de un carácter más integral, como puede ser el carácter de fuerza productiva que tiene toda y cualquier ciudad. Y esto, por ejemplo, en un mercado de grandísima competitividad como es el mercado mundial, resulta ser mucho más interesante, porque no presentas un sector en particular de tu territorio, sino presentas un territorio que es un territorio muy productivo, y que puede sí generar, diríamos, como mucha expectativa, mucho acontecer, mucha reflexión, mucha discusión a lo largo de todo el planeta, y en función de la política pública también. Eso podría decir, amigo, por ahora. No, y sobre eso yo creo que la comparación entre otras ciudades pues estaría muy bien. ¿Qué porcentaje del valor, o sea, eso del valor total, digamos, y qué porcentaje ocupa la vivienda, pues, y compararlo entre barrios de la ciudad y pues entre ciudades va a ser muy interesante. También preguntó alguien sobre si existen otras iniciativas para hacer este mismo trabajo en otras ciudades del Ecuador. Y piden recomendaciones para dar seguimiento en Amazonia. Claro. Mira, en Ecuador, todavía yo no conozco que haya otra iniciativa de economía política urbana. Yo la conocí porque estudié el doctorado en México,
en el Colegio de México y ahí lo conocí al profesor Gustavo Garza, quien fue mi director de tesis y quien fue el creador de la teoría de las condiciones y los servicios generales de la producción, una teoría urbana latinoamericana que hasta la fecha ha producido no solamente 7 libros por parte de Gustavo Garza, sino un sinnúmero de tesis de maestría y de tesis de doctorado en el Colegio de México y diríamos en este centro, en este núcleo de pensamiento sobre la economía política se han sumado otros grupos de profesores, por ejemplo la profesora Sandra Lencioni de la Universidad de Sao Paulo también tiene un núcleo de pensamiento sobre economía política urbana, Michael Cohen, Margarita Goodman, David López puede hablar más de esto en la New School. Entonces hay, diríamos, si no en un país mucho, hay en América Latina ya mucho. Esto como que alienta más, diríamos, porque uno a veces espera que en su país haya mucho de esto, pero es mejor verlo regionalmente porque así es más amplia la visión, ¿no sé? Entonces, esto por un lado. Y por el otro lado también quería decir, tan solo acotando un poquito a lo que David preguntó hace un rato, que una pregunta de partida, por ejemplo, para las investigaciones de economía política urbana es cuáles son las peculiaridades de ese sistema urbano en particular. Es decir, las peculiaridades de la vivienda yo las acabo de presentar, pero ¿cuáles son las peculiaridades de un sistema infraestructural como el gubernamental? Que en Quito y en el Ecuador durante 14 años fue absolutamente potente y fue tan potente que desarrolló incluso un tipo de arquitectura que se hizo y se llamó plataforma gubernamental y que se pensó para Quito el número de 7 y se llevó a construir 2. Entonces, ahí diríamos preguntarse sobre cuáles son las peculiaridades de la infraestructura gubernamental que se ha producido en un país, nos lleva también a adentrarnos en el mundo de la economía política urbana. Sí, y Andrea Torres te pregunta si contemplaste el valor del espacio público para la infraestructura urbana y si no, ¿por qué? Ok. Ya, mira, esa es una pregunta bien interesante. El sistema de áreas verdes, de espacios públicos, es un sistema dentro de la ciudad y ese ocupa un tipo de suelo en particular. Yo trabajé, vamos a suponer, hay 12 sistemas infraestructurales, tan solo para resumir, no es que sean estos los exactos, pero hay 6 sistemas infraestructurales que están orientados más a las familias porque son las familias quienes más los consumen a estos sistemas y aquí, por ejemplo, encontramos la cultura, la educación, la salud, los espacios públicos y las áreas verdes, encontramos lo gubernamental, porque las familias tienen que hacer trámites y servicios urbanos y metropolitanos, en fin, y encontramos la vivienda. Entonces, esos 6 grandes sistemas infraestructurales, de esos 6 sistemas infraestructurales para las familias, yo estudié 3, el habitacional, el médico y el educativo. El de espacio público y áreas verdes, el gubernamental y el cultural, no los dejé, pero me encantaría en algún momento hacerlos ya como artículos científicos, uno por cada uno. Pero tan solo para terminar, si tú te fijas en los libros del profesor Gustavo Garza, sobre todo en los 2 que estudian profundamente Ciudad de México, ahí vas a encontrar un capítulo sobre espacio público y áreas verdes. Muy bien. Y había una pregunta sobre compartir la presentación. Vamos a subir el video al canal de YouTube. No sé si hay la publicación en internet. Jaime, podemos poner la lista, todavía no. Aún no, Ok, pero les compartiré cuando ya esté publicado. ándale. Bueno, y otra pregunta sobre la vivienda formal versus la vivienda informal y si influenció en el costo de la vivienda y con esto para poder relacionar con la producción económica constructiva versus los otros motores productivos de Quito. Claro. Bueno, esa es también una pregunta interesante porque nos lleva, diríamos, al debate de lo informal y lo formal. Yo no lo debatí profundamente, no es, diríamos, un debate que yo haga, no me gusta esa dicotomía informal-formal porque aliento, diríamos, no solamente trabajo economía política urbana, sino también producción y gestión social del hábitat y lo trabajo muy esencialmente, así como la economía política urbana y entiendo
desde esta lógica de la producción social del hábitat, que la categoría de informal es una categoría muy pobre, diríamos, para describir todo el proceso que hacen muchas familias que aún sin tener nada de dinero, llegan a la ciudad y hacen una parte de la ciudad. Uno a veces puede estigmatizar diciendo que la hacen mal, pero en realidad hay numerosos ejemplos, y en un lindo libro que se llama Utopías en Construcción, que lo publicó en el 2017 la Coalición Internacional por el Hábitat, Oficina América Latina, se destacan no menos de 30 casos de producción social del hábitat que de alguna manera ya rompen con esta dicotomía de lo formal y de lo informal, pero sí reconozco que sigue siendo, diríamos, una dicotomía para la discusión, sigue siendo una, diríamos, categoría, un par de categorías muy antagónicas bajo las cuales se puede explicar también mucho de lo que pasa en la ciudad. Yo no las uso así, para mí, diríamos, la producción de la ciudad es una cuestión histórica, estructural, se va dando según varios factores, y dentro de esos varios factores algunos se suman para que algunos profes o algunos expertos le llamen a eso informal, pero a mí me parece que es una parte de toda la complejidad. Gracias. Sí, sí, también había una pregunta sobre pues, las viviendas donde gente implementa alguna actividad productiva dentro de la vivienda, como mencionó que ahora también hacen los Claro. profesores, ¿no? O sea, no, Hay, es como que normalmente se hace la distinción entre vivienda irregular, donde hay más productivo, pero pues no siempre es así, ¿verdad? no, claro, y bueno, hay una acotación, por ejemplo, esta vivienda tipo media agua, es interesante en nuestro país porque es una vivienda que se hace al fondo de un terreno independientemente del tamaño del terreno, y se la hace, diríamos, con una tecnología relativamente fácil de usar, una cosa prefabricada con ladrillo, 4 piezas o 4 cuartos, 4 habitaciones, pero todo lo de enfrente es terreno para cultivar, para tener gallinas, para tener, bueno, diríamos chanchitos. No es posible en el área urbana porque por ordenanza tú no puedes tener o criar animales de ese tipo, pero hay algunos sectores dentro del distrito metropolitano en donde el suelo agrícola es protagónico, y más bien, diríamos, lo urbano va de a poco incidiendo, y en esa, como diríamos, mixtura de lo urbano con lo agrario, todavía tú puedes encontrar muchas viviendas en donde hay huertos, en donde hay criaderos de pollos, en fin, y todo eso constituye el distrito metropolitano, pero no es únicamente ese tipo de producción el que se estudia, sino es, di tú, la producción cultural en las viviendas, la producción a partir de la telemática en las viviendas, la producción gubernamental que ahora se hace en las viviendas, porque todos los funcionarios públicos, digan ustedes, en el Ecuador casi 500,000 funcionarios públicos están produciendo gubernamentalmente en sus casas, no están trabajando públicamente. Entonces, por ahí diríamos, hay mucha producción para estudiar. Muy bien. Bueno, tenemos una última pregunta y nos tenemos que ir. La última es relacionado, ¿no? Que pregunta si ya en tu investigación ha encontrado una distinción o características especiales cuando los sistemas infraestructurales se encuentran en distintos tipos de propiedad, como privada, pública o social. Y pues ahí también eso me lleva también al pensamiento de si tienes los datos por distrito de la ciudad, pues sería súper interesante comparar qué porcentaje Claro. es vivienda y qué porcentaje de infraestructura en los diferentes distritos, ¿no? Sí, le quiero responder a Leonel, él fue mi compañero en el doctorado. Muchas gracias, Leonel, por estar aquí. Yo creo que sí, claro, hubiese tenido, diríamos, una distinción más especial si, por ejemplo, hubiese hecho el análisis para tan solo un distrito, diríamos, para tan solo una administración zonal, vamos a suponer la administración zonal Calderón. Si tan solo me hubieses concentrado en Calderón, me hubiese, diríamos, tenido más tiempo para desarrollar lo particular de este sector, como son las comunas indígenas, muchas que ahí coexisten territorialmente y que tienen, diríamos, una cuestión jurídica, una normativa que es muy distinta en términos resumidos al occidental. Entonces, llegar a
diríamos, preguntar o a investigar sobre cómo estas comunidades o estas comunas ancestrales usufructúan los sistemas infraestructurales, le daría a una investigación, diríamos, una tónica bastante especial. Ojalá, diría, más adelante pueda hacerlo. Claro. Gracias, Leo. Pues muy bien, con eso concluimos, pues nada más te agradezco mucho por participar y pues a todos por asistir. Y bueno, que tengan buen día. Un gusto verlos. Muchísimas Muchas gracias, gracias, Pau. Pavo. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a todos por Hasta asistir. luego, que estén muy bien. Okay. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, Hasta luego, Aurora. Jaimito. Gracias.